Existen una cantidad enorme de moldes, como ven en las imágenes. Diferentes tamaños, colores, formas. Todos tienen estas líneas y números que nos sirven de guía a la hora de esculpir. Hay moldes muy básicos en su forma que, si bien no son del todo malos, pero no son muy recomendables porque no tienen espacio para que sus bordes se peguen bien. Estas pestañas generan un mejor cierre del propio molde y un mejor agarre del molde al dedo. Entre más pestañas tenga, más seguro van a sentir al molde. Las modificaciones del molde las hacemos si son necesarias. Si tenemos una uña natural con una sonrisa pareja o regular, quizás el molde no necesite de cortes. Es importante que el molde acompañe la forma de la uña natural, porque si se logra encajar bien el molde, se va a crear una buena base o piso para la uña esculpida. Y toda construcción y estructura depende de una buena base. La primera modificación es de la sonrisa del molde, que es para que este encaje mejor en la uña natural. El segundo corte son las orejitas de Batman, como yo le digo, que se hacen para lograr más curvatura C. En la preparación de la uña natural, que yo no hice porque no voy a construir, solo voy a colocar el molde, hay que limar el borde libre, quitar el largo o rebajarlo para que no queden esquinas rectas que empujen el molde hacia abajo. Yo voy a usar estos moldes chiquitos ya que son más difíciles de manejar o pegar. Primero marco un poco la curvatura C. El óvalo central, que generalmente se lo pega atrás para darle más rigidez al molde, yo en este caso lo voy a separar para usarlo después. Porque si lo pego atrás de este molde cuadradito dorado, va a quedar menos espacio con adhesivo y ya tiene poco espacio para pegar. Quiebro la línea punteada, doblo los laterales para adelante para que no se peguen entre sí. La curva C se logra desde el molde, cerrando el molde, formando un tubo o cono, depende de la punta que se quiera hacer, y siempre haciéndolo más chico que la uña natural. Si no lo cerramos bien, queda una curva C abierta, plana, queda una uña con borde libre más ancho que la almendra y que no se puede arreglar limando los laterales. Así van a quitarle aún más la curva C que tienen. Medimos el molde. Veo que la sonrisa en este caso coincide bastante bien. Pegamos la punta, recuerden que depende de la uña que hagan, el molde quedará o totalmente cerrado en su punta formando un cono para uñas estileto o almendra, o quedará con un agujerito abierto en la punta formando un tubo para uñas, por ejemplo, cuadradas. Al colocar el molde veo que está muy ancho, que el molde no quedó bien cerrado. Por eso voy a medir y ver dónde tengo que recortar el molde para lograr una curva C. Los cortes en este caso los voy a hacer en la primera marca de ambos lados. Miren cómo coinciden las sonrisas, por eso no hice el primer corte. Ubico el molde, me fijo que las líneas centrales esté bien, pego los laterales un poco y ahora sí puedo ajustar más el molde y dejarlo dentro de las líneas naturales de la uña. Ahora puedo fijar bien el molde pegándolo al dedo. Y el óvalo del centro que había guardado lo voy a usar para usarlo de pestaña, ya que este molde no lo tiene. Como si los tiene este otro molde, que tiene tres, uno chico, mediano y el más grande para sujetar el dedo.
Si quieren achicar este tipo de moldes porque son muy largos, pueden recortarlos, como para que quede como este otro. Y finalmente el molde está bien firme con una linda curvatura C. Voy a hacer una breve explicación sobre el por qué algunas veces debemos colocar el molde con la punta hacia arriba y otras veces hacia abajo. Empiezo preparando el molde para una uña cuadrada. Como se ve en la foto, tanto la superficie de la uña y los laterales deben ir en paralelo con el dedo. El molde cerrado tiene que quedar con forma de tubo. ¿Cómo se logra? Dejando un agujerito en la punta, haciendo los correspondientes cortes para la curva C y así lograr que el molde esté bien cerrado y no pegando el final del molde. Y siempre este tubo debe de quedar dentro de los márgenes de la uña natural. En este caso la punta del molde va a estar ligeramente para arriba. Imaginen que el espacio desde la uña natural hasta la tarjeta blanca es la uña esculpida. Recuerden que el grosor en la punta es de una tarjeta aproximadamente. La superficie de la esculpida desde el ápice, que es la parte más elevada de la uña, hasta el borde libre, va a ir en línea recta hasta el final de la uña. Si elevamos el molde, vamos a lograr tener el espesor necesario de una tarjeta en la punta y no vamos a necesitar agregar material para llegar al tamaño que nos dice el ápice. Al hacer los laterales rectos y paralelos, vamos a tener la curva C bien marcada. ¿Qué pasa si colocamos el molde con la punta muy para abajo recto? Cuando hagamos la estructura y querramos mantener la superficie recta bien alineada con el ápice, nos vamos a encontrar con un borde libre mucho más grueso que una tarjeta. No se puede limar la superficie para bajar el grosor, porque si no dejaría de ser una superficie en línea recta y pasaría a ser una superficie curva. Y si queremos respetar el grosor de la tarjeta en la punta, no podríamos hacer la estructura correcta. Coffin significa ataúd en inglés. En este tipo de uñas se intenta imitar esa forma, creando un estrechamiento en su largo. Para lograr eso, el molde va cerrado en su punta formando un cono. Obviamente, este conito tiene que ir dentro de las líneas naturales de la uña para lograr una buena curva C. Sus laterales se van uniendo en líneas rectas perpendiculares. ¿Qué significa esto? Que si imaginamos las líneas, estas en algún momento se van a encontrar, a chocar, todo lo contrario a lo que pasa con las líneas paralelas. Su superficie, desde el ápice al borde libre, va en línea recta, igual que una uña cuadrada, porque un ataúd tiene todas sus partes rectas. Sus laterales son rectos, el borde también es recto y el molde va ligeramente con la punta elevada. Y recuerden que el grosor de la uña es aproximadamente como el de la tarjeta. El cono cerrado, bien marcado para lograr una buena curvatura C. Un error común es empezar con una uña cuadrada y después limar los laterales. Gran error, porque lo único que se logra es quitar la curvatura. Las uñas almendra, como su nombre lo indica, busca conseguir esos bordes curvos como la fruta seca los tiene. Como se ve en la foto, los laterales y superficies son ligeramente curvados. Acá ya no hay líneas rectas. Como la uña termina en punta, el molde seguirá ese camino. Un molde cerrado en su punta formando un cono. La superficie de este tipo de uña es ligeramente curvada, o sea, sube por el peralte, llega a su punto máximo que es el ápice y comienza a bajar hasta el final de la punta hacia el borde libre. El molde no irá ubicado hacia arriba
porque si lo hacemos estamos obligados a hacer una superficie extremadamente alta y muy curva, con muchísimo producto, porque tenemos que subir más alto que el molde para luego bajar. Si ubicamos el molde recto, podemos subir hasta el ápice y bajar a la punta manteniendo las proporciones. Bailarina o bailarina. Esta punta se la llama así por el calzado que se usa en danza clásica. Es muy similar a la punta coffin, pero tiene sus leves diferencias. Y aunque se parezcan y muchas piensen que son iguales, no lo son. A diferencia de las uñas coffin con sus líneas rectas, porque ya sabemos a qué intenta imitar, las uñas punta bailarina tienen líneas curvas en su superficie y en los laterales. Los laterales no son tan rectos como las coffin. Y por supuesto el molde va cerrado en su punta formando un cono. ¿Y qué pasa con la elevación del molde? Bueno, lo mismo que pasa con las puntas anteriores. Depende de dónde queremos el ápice, irá la punta del molde ligeramente elevado o no. Estileto o punta aguja, como son conocidos los zapatos estiletos. Con este gráfico ya no queda más nada que explicar, es muy claro y detallado. Es importante conocer las características de cada punta para saber cómo va a ir el molde, porque la colocación del molde y la estructura van de la mano.